Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Comienza Asturias al Día. Hoy nos vamos a meter en cuestiones que tienen que ver con las personas sin hogar, con el sinhogarismo. De hecho, me acompañan en el estudio Julia Castro, que es coordinadora de programas del albergue Covadonga, Concha Durán, coordinadora del Centro de Baja Exigencia también en el albergue Covadonga, Gaby Tizzi, que es educadora en la Asociación Albéniz, Lucía Martínez, también educadora en la misma asociación, Javier Canela, que es el presidente de la Asociación Albéniz, y a lo largo del programa vamos a conectar con Esteban Sánchez, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, que es uno de los coordinadores de un libro publicado en la primera parte de este año 2025, un libro que se titula Sinhogarismo y fracturas sociales en España, y que vamos a utilizar precisamente para introducir el programa de hoy, para introducir este tema que planteamos en Asturias al Día, y que tiene que ver con las personas sin hogar. Aprovechando este trabajo de Iria Noa de la Fuente Roldán, Esteban Sánchez y José Guillermo Fouce, que son los coordinadores del mismo, aprovechando, como digo, este libro, podemos decir que no es posible erradicar el sinhogarismo si no se entiende que es una manifestación de las desigualdades socioeconómicas que afectan a todos. Durante mucho tiempo se ha definido a la persona sin hogar casi exclusivamente bajo un perfil estandarizado, un hombre de entre 40 y 60 años, con adicciones y problemas de salud mental, víctima de rupturas familiares y que vive en la vía pública, en alojamientos de fortuna, como pueden ser los cajeros o los portales, o en la red de albergues que hay en las ciudades. Sin embargo, ese perfil no respondía, según se explica en este trabajo, en este libro, a la lógica de la desigualdad socioeconómica, sino más bien a dinámicas propias de separación de las personas de la normalidad social. Así, haber crecido en un entorno con progenitores consumidores de sustancias, los procesos de institucionalización, la violencia familiar y de género, sufrir una lesión, enfermedad o accidente grave o haber estado en la cárcel, podían actuar como desencadenantes de un proceso de exclusión progresiva. Hay numerosos estudios que han puesto de manifiesto que el uso de ese perfil ya no sirve para describir la realidad. Es muy importante, por lo tanto, tener en cuenta que sinhogarismo no es sinónimo de situación de calle, pues impacta también otras realidades residenciales y sociales, incluyendo a mujeres, personas jóvenes, personas LGTB, personas migrantes o familias, entre otros. Cuando estábamos preparando este programa, también coincidía la publicación el pasado viernes, día 26 de septiembre, de la encuesta de centros y servicios de atención a las personas sin hogar del año 2024. En ese informe figura el Principado, donde tenemos un número medio de plazas de alojamiento ofertadas que supera las 1.000, en concreto 1.073, que están ocupadas al 90,07% de ocupación media, y el 33% de esa ocupación son mujeres. Un par de datos más, en este caso haciendo referencia al año 24, a finales de noviembre del pasado año en Asturias se contaba que han participado 65 personas sin hogar en el proyecto piloto nacional Derechos a la Vivienda, donde se les ha ofrecido una solución residencial, la oportunidad de trabajar y acceder a servicios públicos. Como resultado, han salido de su situación el 68,57% de las personas que residían en instituciones o viviendas de la red de atención. Los que recibieron una primera respuesta antes de cronificarse el problema se rehabilitaron al completo. Y derivada de esa información, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar anunciaba que va a destinar 4,5 millones hasta el año 2028 a la lucha contra el sinhogarismo en Asturias, una línea específica que el Principado ha incorporado al programa operativo del Fondo Social Europeo, con la finalidad de que todas las personas tengan un lugar donde vivir. La titular del departamento, la consejera Marta del Arco, decía en aquel momento que ya 900.000 euros están presupuestados en ese año. A esta inversión plurianual se suman otros 6 que se van a aportar a los ayuntamientos hasta 2027 para financiar la red de albergues municipales. En suma, el Gobierno de Asturias va a invertir 10,5 millones en los próximos 4 años en las políticas destinadas a las personas sin hogar. Asturias al Día, con Roberto Pato.
Y con Amor Argüelles en el control de sonido saludamos a Julia Castro. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. También saludamos a tu compañera Concha Durán. ¿Qué tal, Concha? ¿Cómo estás? Buenos días, muy Buenos bien. días. Venís las dos del albergue Covadonga. Gracias. Sí, gracias. Y saludamos a Javier Canela, presidente de la Asociación Albéniz. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, muy muchas bien. gracias. Nada, Vienes tío. en este caso acompañado de las educadoras de la asociación, que son Gaby. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días, muchas gracias. Y Lucía, ¿qué tal? Lucía Martínez, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo estás? muy bien. Buenos días. Muy bien. Muchas gracias también por sumaros a esta conversación que queremos mantener con vosotros en torno a toda esta situación, Javier, derivada de la situación de las personas sin hogar en Asturias, ¿no? Sí, sí. Bueno, la situación de las personas sin hogar, tanto en Asturias Acércate al micro, por favor. como en el resto del Estado, ¿no? Es muy problemática hoy en día, como se puede ver por la encuesta del INE, que solamente marca las personas que están institucionalizadas, o sea, que han hecho uso... Tienen una plaza, digamos. Exactamente, ¿no? Ha subido muchísimo, de mayores de 18 años, mujeres, que es otra de las problemáticas, que, claro, todos los centros y los servicios que hay de personas sin hogar también tenemos que hacer una reflexión en torno a este tema de las mujeres, que tienen protocolos y necesidades en algunos aspectos diferentes, ¿no? Y a las personas migrantes. Las personas migrantes, que esto lo que viene a demostrar es que las leyes y las estrategias migratorias no están dando resultados, y hay que repensar, y por parte de las personas que legislan, repensar todo esto, porque esto es algo tremendo, ¿no? Las personas sin hogar, el que una sociedad tenga personas sin hogar es un síntoma, mejor dicho, de enfermedad, evidentemente, porque las personas sin hogar no son personas que están sin hogar porque ellas quieren, ¿no? Porque no llevan una vida ordenada, ¿no? Eso, si fue alguna vez, pertenece al pasado. Hoy en día las personas sin hogar pueden ser cualquiera de nosotros. Te puedes ver mañana en una situación de quedarte en situación de sinhogarismo, y es algo que las sociedades, que los estados tienen que invertir, tienen que reflexionar, tienen que actuar, y tenemos que crear ahí servicios adecuados a las realidades emergentes, ¿no? Como son, pues eso, los migrantes, las mujeres, la salud mental, todos estos temas. Vale. Bueno, quería aprovechar esta primera parte del programa para recordar quiénes sois, qué hacéis. ¿Quiénes sois la Asociación Albéniz? Conocidos en el ámbito en el que estáis, lógicamente, pero para el gran público, digamos, Javier, ¿qué hace la Asociación Albéniz? Pues mira, la Asociación Albéniz va a hacer ahora 35 años que ya va colaborando con personas en situación de sinhogarismo, fundamentalmente, aunque no todos jóvenes, y está en el ámbito fundamentalmente Avilés, Gijón, Oviedo, Pola de Siero también. Y lo que viene haciendo desde su comienzo, desde su nacimiento, es intentar dar una solución digna que lleve a las personas a ser ciudadanos de primera, ¿no? Ciudadanos ya son, pero ciudadanos incorporados en la comunidad, a través de proyectos de vivienda, pero también de proyectos que acompañan todos los otros procesos que las personas necesitan para salir adelante y ser personas de pleno derecho comunitarios, ¿no? Que es muy importante este aspecto, que luego Esteban supongo que profundiza en él, que es el sinhogarismo y la comunidad, ¿no? Entonces tiene diferentes proyectos de vivienda, y también, bueno, tiene un centro de día de inserción sociolaboral relacionados con el sinhogarismo de gente joven. Por ejemplo, Lucía y Gaby trabajan en el primer proyecto que la asociación tuvo de personas sin hogar, que son los domicilios de incorporación social para personas en situación de sinhogarismo jóvenes, que luego nos hablarán ellas. Sí. Y bueno, esto es un bien. poco. Y Albergue Covadonga también, con un trabajo ya, Julia, desde hace muchísimos años, también muy, muy presente, en este caso en la ciudad de Gijón, ¿no? En el municipio de Gijón. El albergue Covadonga abrió sus puertas en 1988, ya hace 37 años. Nació por la necesidad de atender a las personas que estaban en la calle, y ese era el objetivo fundacional, el de
atender las necesidades básicas y, por otra parte, intentar siempre que acompañando a las personas saliesen de esa situación de necesidad. Así surgió la parte del albergue. A día de hoy tenemos 65 plazas para hombres y mujeres y tenemos también otros proyectos, con el tiempo hemos incorporado, que ayudan a este primero, que es el centro de acogida, como puede ser el proyecto Inserta, que son viviendas para que siguen procesos más individualizados, y también trabajamos con familias. Hemos visto de unos años para acá crecer el número de familias sin hogar, un problema que nos preocupa mucho y es una de las realidades emergentes que llega a nuestras puertas. Tenemos también otros programas transversales de salud y cuidado de las personas sin hogar, de voluntariado y de ocio y tiempo libre. Y luego tenemos un proyecto que también es muy querido por nosotros, que es el que lleva Concha de coordinadora y que ahora se explicará, que es el Centro de Baja Exigencia para Personas sin Hogar. Vale. Concha, exactamente. El Centro de Baja Exigencia. Sí. Bueno, es un centro que abrió sus puertas en 2013, viendo un poco la necesidad que había de que las personas que no eran acogidas, o sea, que no tenían acogimiento en otros recursos, en el albergue, o bien porque no querían participar, o sea, no querían entrar por las normas, por lo que sea, o porque no tenían otro recurso, pues se abrió para hacer, o sea, es un recurso flexible para la reducción de daños de las personas, tanto que están sin ningún tipo de ingresos y que pueden dormir en la calle, como otras que tienen unos ingresos mínimos que no les permiten tampoco, digamos, bueno, pues hacer una vida, digamos, más normalizada, ¿no? Entonces, en el centro de día se abre 365 días al año y las 24 horas del día, porque tiene una actividad diurna y otra nocturna. En la diurna se trata, o sea, tiene una capacidad para 40 personas, un aforo de 40 personas, aunque las entradas y salidas suelen estar alrededor de una media de 140 al día. Entonces allí hay varios servicios que les ofrecen. Por una parte, que les ofrecemos, por una parte, una oficina técnica en la que se da, pues es un servicio de acogida, de orientación, información y, si es necesario, de derivación a otros recursos externos o internos. Y luego, pues servicios básicos para esa reducción de daños que decía, pues servicios básicos de higiene, una sala de aseo personal, más una sala de lavandería, luego una sala donde pueden estar socializando, que es también un factor muy importante para la gente que está en la calle o que está en recursos habitacionales que no les permiten tampoco tener esa capacidad de socializar, ¿no? Entonces allí, bueno, pues pueden ver la televisión, tenemos prensa diaria, hay máquinas de café gratuitas, va un servicio de peluquería de voluntarios peluqueros 2 veces a la semana, tenemos también tema de alimentación por una cadena de alimentación que nos da sus excedentes a diario. Bueno, pueden dejar allí, tenemos también una custodia y guardia de aparatos electrónicos, móviles, para que ellos los dejen cargando tranquilamente y puedan estar tranquilos. y bueno, eso se trata de dar un servicio lo más integral posible, eso a nivel de día. Luego, cuando cierran las puertas en el día, que es a las 8:30 de la tarde, bueno, después de que se proceda a la limpieza y orden de tal, a las 9:30 se abre como centro nocturno de emergencia. Entonces, es el único dispositivo en el que las personas pueden entrar con mascotas, que eso es muy importante porque mucha gente que está en la calle tiene un perro mínimo o lo que quiera, sí, tiene su mascota. Entonces es el único sitio donde pueden pernoctar con ellos. Y bueno, pues allí se están dando 3.000 y pico, hubo pernoctaciones y bueno, está abierto las 24 horas del día. Como te digo, tiene 18 plazas, más 2 de emergencia. Y bueno, se les da, pues eso, duermen, luego se les da un desayuno completo antes de marchar y tienen también la posibilidad de dejar sus pertenencias en una consigna. Muy bien. Bueno, vamos a conocer un poco más el trabajo que hacen en la asociación Albéniz
con Gaby y con Lucía. Ya nos explicaba Javier que formáis parte de uno de los programas, sois educadoras. ¿En qué consiste vuestro trabajo, Gaby? Pues eso, lo que contó Javi, ¿no? Tenemos ahí chicos jóvenes que por diversas situaciones y historias diferentes, ¿no? Llegaron a esta situación. Entonces, a ver, nosotros lo que buscamos trabajar con ellos de manera integral, ¿no? Todas las necesidades que puedan tener, pero individualizado, ¿no? De manera individualizada, porque entendemos que cada uno tiene una necesidad que igual no es igual que la del otro, ¿no? Pero bueno, estamos con ellos en todo, en gestiones de salud, de documentación, formativa. Es nuestro objetivo, ¿no? Porque entendemos que son chicos jóvenes que vienen con muchas veces problemáticas familiares, no solo las que se suele pensar que hay, ¿no? Como salud mental o adicciones. Entonces, muchas veces es sociales, de habilidades sociales o de eso, no tienen una formación, no saben para dónde tirar, o vienen de centros de menores que también no tuvieron así como un camino, ¿no? Un objetivo, que son demasiado jóvenes. Entonces, trabajamos con ellos principalmente eso, ¿no? La salud mental y la formación, porque entendemos que cuanto más formación tengan, mejor trabajo, ¿no? Pueden tener y mejor futuro, para que se independicen de la mejor manera posible. Entonces es en todos los ámbitos, pero individualmente, ¿no? Hablamos con ellos y estamos ahí día a día, con cariño, mucha cercanía, porque siempre les decimos, no es un centro, es vuestra casa. Entonces, para que sientan eso, porque muchas veces les faltaron eso también, ¿no? Un apoyo, una persona ahí al lado y que le escuchen, que les hagan caso a cosas del día a día que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Que necesitan los jóvenes. Entonces eso es un trabajo integral pero individualizado. Lucía. Sí, al final es eso. En nuestro recurso hay un educador 24 horas para que precisamente eso, ¿no? Ellos se sientan acompañados durante todo el día para lo que pueda surgir, para lo que puedan necesitar, para cualquier cosa, ¿no? que surja, y estamos con ellos, pues como decía Gaby, en todo, desde las tareas básicas de la vida diaria hasta cualquier conversación, acompañamientos, lo que se vaya necesitando, pues en función de cada persona. Claro, porque lo decía más o menos antes Javier y abro también a vosotras. Claro, en esto los perfiles, aquí no... Cualquier persona, ¿no? Claro, cualquier persona. Los perfiles hoy en día son muy diversos, de gente joven, que bueno, pues personas con LGTBI, mujeres de violencia de género, personas que han hecho un proceso en protección de menores, pero bueno, pues no han terminado ahí porque, claro, a veces es... No, protección de menores, esto hay que decirlo también, protección de menores tiene luego programas de vida independiente, pero bueno, pues no todo el mundo quiere en ese momento, no todo el mundo entra, entonces pues a veces necesitan, entonces pues tiene programas programas dedicados a toxicomanías o dependencias, que bueno, pues luego pues son personas que han cansado mucho o saturado mucho a las familias, entonces no pueden volver, problemas de salud mental, problemas de migratorios, o sea, los problemas migratorios son muy importantes hoy en día en el tema de las personas sin hogar, pero no los únicos, y hay que decir que el tema no es que no vengan o que se les haya que mandar para allí, están aquí. Son personas que necesitan, que vienen porque quieren salir adelante. La migración, los procesos migratorios se inventaron ya en fin, hace muchísimos siglos, y seguirán existiendo, ¿no? Entonces, y además hay que preguntarse que los países más ricos o más tal, bueno, pues han usado también a ese tipo de países más pobres, ¿no?, que hoy están más empobrecidos. Entonces eso es muy importante. Entonces, bueno, pues claro, el perfil es muy diferente. Por eso es muy importante, que antes yo creo que lo resaltaba Julia, el tener la diversidad de programas, ¿no? Porque no todas las personas, o sea, las personas, por ejemplo, que van que no quieren ir al albergue a dormir, no es que no quieran porque no quieren, es que los perfiles son diferentes. Por eso es muy importante que también haya servicios de baja exigencia, muy importante que haya programas Housing Fair o Housing Left, que
La diferencia es que uno es solos y la otra es que comparten, ¿no? Alternativas que las empresas de vivienda como Vipasa, Envisa, también están intentando ofrecer para el gran problema de vivienda que hay para la población en general y por lo tanto para estas personas en particular, ¿no? Entonces todo eso, lo que pasa es que no son suficientes. Los recursos que ponen los ayuntamientos, el Principado, lo que pasa es que no son suficientes porque el problema del sinhogarismo es un problema tremendo que está viviendo nuestra sociedad. Hay un problema también para muchas personas que quieren alquilar y es muy complicado por los modelos y entonces estas personas todavía es peor, porque claro, una persona, por ejemplo, que alquila, no solamente porque nosotros, y Albergue Covadonga también tiene estas experiencias de personas que podrían pagar un determinado, pero no les alquilan porque hay luego la discriminación racial. Y entonces eso está ahí, ¿no? Desconfían de aquellas personas que luego no es así, pero bueno, esto existe, ¿no? Julia. Bueno, yo incidiendo un poco en lo que comentaba Javier, nosotros vemos que la realidad cambia al día a día. De un año para otro tenemos que analizar la realidad con la que nos encontramos y cambiar, porque nosotros somos un centro que atiende a la persona que viene a nuestra puerta y tenemos que estar preparados. Nosotros nos encontramos desde hace un tiempo con que el número de mujeres que se encuentran en situación de sin hogar crece. Pasamos a un 30%, por ejemplo, en lo que es atención del albergue. Nos encontramos con que el fenómeno migratorio, Javier, que viene desde el principio de los tiempos, ahora lo tenemos aquí en España. No solamente, es un perfil con personas jóvenes migrantes, que es un problema que nos preocupa, sino también con familias que vienen de Latinoamérica y del este y de toda la zona del Magreb. Y luego también hay otro problema que también nos empieza a preocupar, que lo veníamos hablando Concha y yo de camino, y que creíamos que teníamos que sacarlo, y es que tenemos muchas personas mayores, cada vez más, que no entran en los centros residenciales, que son personas que se encuentran muy enfermas y que tenemos que acoger porque no las podemos dejar en la calle. Y a veces nuestros recursos no están preparados, pero tenemos que hacer algo. No sabemos muy bien el qué. Y es una realidad que se extiende, porque ya lo hemos hablado en otras entidades y en el resto de España también. Bien. Bueno, es evidente el trabajo en red. Totalmente. Javier, Julia, Concha, ¿no? Totalmente, es evidente que eso se lleva a la práctica, ¿no? Eso es fundamental. Esto no es teoría, ¿no? No, es fundamental. En ese sentido, bueno, nosotros pertenecemos, tanto el albergue como nosotros, y ahora va a entrar la cocina económica de Gijón, pertenecemos a la red FACIAN, que es una red estatal de instituciones que trabajan con personas sin hogar, que, por cierto, ante estas cifras del INE, ha hecho una nota de prensa, donde pone en valor un poco la importancia de tener esto como un problema emergente muy importante, ¿no? Que está emergiendo. Y después en Gijón también está la Redia, que es una red del Ayuntamiento. Ya me hablaron, Concha y Julia. Exactamente, sí, del Ayuntamiento de Gijón, que también trata de canalizar y analizar. Y en Oviedo está el grupo de personas sin hogar, que también lidera el Ayuntamiento y que, bueno, pues trata también de poder pues responder y sobre todo analizar bien y distribuir y tal todo este tema del sinhogarismo, que es muy amplio, ¿no? Vale. Bueno, un aspecto que quiero, antes de llamar a Esteban y que podamos charlar con él, que os quería plantear también a vosotras, y que tiene que ver con el voluntariado. Creo que todos tenéis proyectos de voluntariado. Y que juega, Julia, Concha, un papel fundamental. Sí, tienen un papel fundamental en las instituciones sociales, y nosotros lo vivimos así también en el Albergue Covadonga. El Albergue Covadonga tiene voluntariado desde sus inicios. Hace 37 años que tenemos voluntarios, tenemos una comunidad fiel que ayuda y que está en todos los servicios del Albergue Covadonga.
Esto no es así porque quede bien. Nos parece que el trabajo con las personas sin hogar no solamente pueden estar las entidades detrás, sino que tiene que estar la ciudadanía. Esto es un problema de todos. Nuestro lema de que todos somos Albergue Covadonga quiere decir que todos formamos parte de esto y tenemos que ayudar, cada uno en su manera. Tenemos un programa de voluntariado, para nosotros muy importante, que cada vez intentamos promocionar más, y desde aquí abro las puertas del Albergue Covadonga para que todas las personas que quieran formar parte de nuestro proyecto, que se sientan acompañadas, porque nosotros tenemos un proyecto donde les acompañamos, donde tienen una formación, y también ellos, y también un trabajo paralelo que hacen de sensibilización a la comunidad, para que ellos forman parte de la solución de este problema estructural. ¿Cuál es tu experiencia con el voluntariado, Concha? No, pues magnífica. La verdad que lo que decía Julia, tenemos un voluntariado muy fiel que colabora en muchos campos de los que hacemos y además a los que los trabajadores tampoco podemos llegar. Por ejemplo, como es el caso de cuando tenemos a alguien hospitalizado, ¿no? Pues siempre van los voluntarios allí a hacerle compañía, a llevarle lo que necesiten, cosa que, claro, los trabajadores en sí no podemos salir de nuestro trabajo y hacer ese tipo de actividad. Y luego lo que decía también Julia del tema de la sensibilización hacia la comunidad, que es muy importante, que también, bueno, aprovecho para decir que antes se me olvidó hablar de la unidad de calle que tenemos, que es una unidad compuesta por dos compañeras que hacen mediación y acompañamiento, es decir, acompañamiento mucho a nivel de los usuarios, de las personas que tenemos habitualmente, que no acceden a servicios de administración pública o incluso de la sanidad porque no han tenido contacto, porque no saben enfrentarse a determinadas situaciones. Bueno, ya se le hacen el acompañamiento y también hacen una mediación en relación a eso, lo que hablábamos de la importancia de la comunidad y de que sean sensibles a esa situación que tienen al lado, además, claro, pero que lo entiendan desde otro punto de vista, que no es que no puede ser a veces como la molestia que tienen o lo que sea, ¿no? Y en ese sentido los voluntarios también hacen una labor muy importante. Bueno, en el caso de Lucía y de Gaby y de Javier, Lucía, ¿cómo valoráis vosotros el voluntariado? ¿Qué experiencia tenéis en la asociación con las personas voluntarias? Pues la experiencia es maravillosa y su aporte es fundamental en nuestro proyecto, porque tenemos varias personas voluntarias que vienen a nuestro domicilio en concreto, personas jóvenes que son muy afines a los chicos que tenemos porque también son jóvenes, entonces hay muy buena conexión entre ellos, hacen una labor de acompañamiento pues cuando a los educadores no pueden, cuando pues ellos les acompañan a citas o a donde sea. También hacen labor social y comunitaria, les acompañan a actividades, salen a dar paseos o alguna actividad que se proponga. Y también es verdad que hacen mucho, pues eso, el apoyo emocional, que a lo mejor hablan con ellos cosas que no hablan con nosotras porque estamos allí al día y eso es muy importante, ¿no? Que viene una persona de fuera y a lo mejor con ellos se encuentra mucho mejor para hablar. Y luego también hay otra parte fundamental, que tenemos profesoras que pues vienen de la universidad, que nos apoyan con la parte formativa, con los chicos que pues les ayudan a preparar pruebas de acceso para la ESO, para competencias clave, español con las personas que son migrantes y entonces les ayudan a mejorar el nivel de español y un poco en resumen, esa es la labor que hacen con nosotros. Muy buena, por tanto, ¿no, Gaby? Sí, es que lo que dice Lucy ella se lo dijo todo. Sí, que está muy bien eso. Y además también crea un vínculo, ¿no?, con los chavales, porque están ahí con ellos mucho tiempo. Entonces es un apoyo más, es que es lo que queremos, ¿no?, que se sientan arropados y con sus necesidades ahí poquito a poco cubiertas. Claro. Javier, vosotros también abiertos siempre a la incorporación de nuevos y nuevas voluntarias. De nuevos voluntarios, porque además los voluntarios son un nexo entre estas personas y la comunidad, ¿no? Porque es otro nivel, o sea, quiero decir, los voluntarios lo que hacen es crear un vínculo y un nexo tan importante como es la apertura a la comunidad. De hecho, bueno, nosotros como Albéniz nacimos de un proyecto de voluntariado, entonces
le damos mucha importancia al voluntariado. Tenemos un programa también como el Albergue Covadonga, se llama Fuella a Fuella, dedicado al voluntariado, donde intentamos formar y tal. También hay que, evidentemente, nosotros estamos abiertos a que vengan voluntarios, entendiendo que el voluntariado también necesita formación y necesita, pues bueno, saber dónde está, dónde se mete, y que es importante la buena voluntad y la idea de solidaria de ayudar, pero también de hacerlo de una forma pues organizada y que tenga valor, ¿no? Y que tenga valor en el proyecto donde estás. Bien. Bueno, un asunto más que os planteo, las políticas públicas. El caso de Asturias, recogíamos en la introducción algunos datos, no me quisiera equivocar, pero fueron de una visita de la consejera Marta del Arco a alguna de las instalaciones del albergue Covadonga. Hablamos de noviembre del año pasado, del 24, pero con ese compromiso y esa estrategia de invertir 10,5 millones en los próximos 4 años destinados a las personas sin hogar. ¿Cómo valoráis las políticas públicas y qué esperáis, claro? Bueno, a ver, las políticas públicas son a día de hoy absolutamente necesarias. El problema de las personas en situación de sinhogarismo no es un problema que puedan resolver las entidades solas. Tenemos que darnos cuenta de que es un problema estructural, de una falta de residencial severa, y que sin las políticas públicas y sin la implicación de los gobiernos y de la administración no se va a solucionar. Hay un problema grave de vivienda sobre el que es necesario que la administración se implique. Un problema también, porque esto es todo transversal, las personas no solamente están en calle, tienen pues un problema también de salud, tienen un problema de educación, de formación, de un problema de empleo. Entonces, tiene que haber políticas globales para poder acabar con el problema de las personas en situación de sinhogarismo. Javier. Sí, bueno, aportar poco a lo que ha dicho Julia, evidentemente esto es así. El tema de las políticas públicas va muy unido a el sinhogarismo, como otros muchos problemas sociales, no es un tema de las entidades, no es de la Albergue Covadonga, de Albéniz o de otras entidades que trabajan en este sector. Es un problema del Estado, es un problema público. Por lo tanto, las políticas públicas tienen que ir en esa dirección y marcar muy bien este ámbito, ¿no? De que no es que Albergue Covadonga o Albéniz tenga estos problemas de sinhogarismo, no, el problema del sinhogarismo es un problema de la sociedad, por tanto público, por tanto tiene que estar muy presente en las personas que gobiernan, en las personas que hacen política y en las personas que tienen la capacidad de decidir esto sí y esto no, en qué invertimos las cosas, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien, os voy a pedir que os pongáis los auriculares porque tenemos ya al teléfono a Esteban Sánchez, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, a quien ya saludamos. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas allí. Buenos Muchas días, gracias. Esteban. Hola, Esteban. Muchas gracias, Esteban, por sumarte una vez más a una conversación con el programa, con Asturias al Día, en el que abordamos la situación de las personas sin hogar. Recordábamos y utilizaba palabras vuestras de la introducción en el libro Sinhogarismo y fracturas sociales en España, que tiene unos meses ya, ¿no? Creo que de principios de año, ¿no? Efectivamente, sí, tiene unos pocos meses, ya algunos meses. Bien, bueno, y ya os pido opinión también a todos, porque quería que nos comentases algunas cosas que hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos días, en relación a toda esta situación, como son esos datos de la encuesta de centros y servicios de atención a las personas sin hogar, que se daba a conocer el pasado viernes, el pasado día 26, un incremento del 55,7% más que en el año 22, una media de 33.758 personas mayores de 18 años se alojó directamente en el año 24 en centros de atención a personas sin hogar. Es una realidad que va en aumento, Esteban. Sí, claramente. El número de personas que necesitan alojamiento, atención, acompañamiento, lo podemos llamar como queramos, crece año tras año y generalmente las encuestas
reflejan, como se suele decir, la punta del iceberg, ¿no es cierto? Porque, bueno, en el iceberg lo más importante es el 90% que queda por debajo, ¿no?, de lo que se ve. Y lamentablemente, aunque sea manida, es una metáfora o una imagen que sirve muy bien para describir la evolución, o mejor dicho, la involución de la fractura social que supone el sinhogarismo en España y en Europa en general, pero en concreto en España. Año tras año crece el número de personas que se encuentran en una posición dentro del sinhogarismo, claramente. ¿Qué opinión tenéis vosotros de estos datos, Javier? Hombre, pues evidentemente, como Esteban, que los datos de sinhogarismo son alarmantes, crecen cada vez más, como dice Esteban, en Europa, y este es un tema que ya de alguna manera no es algo doméstico, ¿no? No es algo que de alguna manera hay que hacer una estrategia nacional del sinhogarismo, teniendo en cuenta todos los perfiles y todas las realidades que están emergiendo, ¿no? Julia. Bueno, yo creo que los datos vienen a constatar lo que es ya una realidad que se ve en el día a día. Llevamos mucho tiempo constatando que las personas que llegan a nuestros recursos crecen y que necesitamos dar otro tipo de respuestas, que necesitábamos, como decíamos antes, que la administración esté implicada, que haya planes estatales, que haya estrategias de trabajo a nivel de España y a nivel de Europa también. Concha. Sí, bueno, aparte lo que se había hablado al principio también, es importante destacar que ahora mismo todos somos vulnerables, quiero decir, en esa comparativa que se hace de los datos respecto al 2022, al 2024, esa subida tan grande, hemos arrastrado varias crisis económicas, subida de precios, subida de las condiciones de vida, pues eso, un movimiento migratorio superior, es decir, en la vivienda, o sea, la subida del alquiler, todo esto. Entonces, es verdad que ahora mismo son condiciones sociales que tienen que ser atendidas desde, eso es lo que estábamos diciendo ahora, desde toda la administración y todo a nivel de políticas nacionales, y darnos cuenta de que efectivamente ahora somos todos vulnerables. Es decir, las hipotecas, los alquileres, los sueldos escasos, los contratos temporales y precarios. Es decir, la situación tiene que abordarse desde un nivel muy alto. Esteban, no se pinta un panorama muy halagüeño, digamos, ¿no? No, y de hecho, más bien al contrario, yo cada vez soy más pesimista, y disculpad, bueno, muchas personas que estáis allí, tú mismo ya me conocéis. No se trata de pesimismo por pesimismo, sino de hacer una lectura de la realidad. Estamos en un momento en el que las desigualdades sociales crean fracturas allá donde mires. La desigualdad no solo crece cuantitativamente, sino que muta cualitativamente. Cada vez afecta a más grupos de la población, algunos que tradicionalmente pues no estaban en lo que podríamos llamar situación de riesgo social. Y además, a mí, profundizando un poco en los datos de los resultados de esta última encuesta, hay otra cosa que me preocupa. Y que me preocupa mucho, y es el uso que se puede hacer y que sin duda se va a hacer de muchos de esos datos. Yo siempre digo y me repito, y lo siento, que el sinhogarismo es un problema que tiene que ver con falta de comunidad. Es decir, la comunidad expulsa a personas por distintos procesos, y esas personas se quedan en una situación de aislamiento con respecto a la comunidad difícil de imaginar para cualquiera que no conozca esta realidad, ya sea directamente o ya sea pues como las personas que están hoy en el estudio, ¿no? El asunto es que esa comunidad cada vez se hace más hostil.
a las personas en situación de sinhogarismo o las personas en situación de pobreza en general. Y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, el uso que se va a hacer de los datos con respecto a la composición de la población atendida y el gran incremento de la población migrante que refleja la encuesta, ¿no? Porque ya sabemos que lo importante no son los datos, sino la interpretación que se hace de ellos. Y lamentablemente yo percibo, y esa es parte del pesimismo con el que comenzaba esta intervención, percibo que la comunidad es cada vez más permeable a discursos y posicionamientos que, en lugar de asumir el sinhogarismo y la pobreza como un problema ético y de política pública, lo asumen como un problema vinculado a, por ejemplo, la migración. En ese sentido, si las instituciones públicas no apuestan decididamente por terminar con esta vergüenza ética, mi pesimismo será cada vez mayor. Y creo que en general el de cualquiera que haga un análisis sosegado de la realidad, un análisis multifacético, un análisis algo complejo, ¿no? Bueno, que vosotros en Albéniz o en el Albergue Covadonga veis a diario. Ese análisis lo tenéis perfectamente claro, ¿no? Totalmente, claro. Es lo que dice Esteban, es un peligro total, ¿no? Es decir, esos discursos de odio, discursos xenófobos, que como han subido mucho, según la encuesta, ¿no?, las personas migrantes, pero también han subido las mujeres, también han subido los colectivos LGTBI, los menores, las personas que vienen de instituciones de menores. O sea, no todos son los migratorios, pero aunque el problema sea que ha subido las personas migrantes, la migración, estamos hablando de personas que tienen que asumir la comunidad, ¿no? Yo estoy totalmente con Esteban de que al final el sinhogarismo es una expulsión de la comunidad, entonces la comunidad tiene que volver a recuperar estas personas, donde entran también las personas migrantes. No se puede hacer ahí no, es que lo que hay que hacer es que se vayan de aquí, ¿no? No, ese no es el tema, no es. Sí, Julia. Nos enfrentamos un poco, por seguir con el tema de Javier, que me parece interesante para hacer una puntualización con la que nos encontramos nosotros, y es la estigmatización de todas las personas que se encuentran en situación de sin hogar. Nos encontramos que una persona, cuando va a buscar un alojamiento en una pensión, que es a lo mejor lo más básico, si dice que está en el albergue o está en calle, se queda fuera. Si una persona tiene peor aspecto, se queda fuera. Entonces, y la propia comunidad, lo que decía Esteban, es así, pero en cosas del día a día, en personas que se separan de cuando alguien pasa porque tienen miedo. O sea, son personas que sufren, y nos tenemos que dar cuenta de que eso tiene que desaparecer. Tenemos que incluirlos, son parte de nosotros, parte de nuestra comunidad, y eso es un problema muy, muy grave. Lucía y Gaby. Sí, un poco siguiendo la línea. A nosotros nos toca más de cerca, ¿no? Pues cuando acompañamos a chicos que a lo mejor vienen de Marruecos, ¿no? Y automáticamente pues las entidades con las que trabajamos nos miran a nosotras o se dirigen hacia nosotras y no hacia ellos, y al final tenemos que decir que son ellos, ¿no?, los que hay que atender, y ellos también pues se tienen que incorporar en la comunidad. Claro. ¿Gaby? Sí, no, y además eso, aparte de todo, la historia que ya tuvieron, que les llevaron a esta situación, también a los prejuicios personales, ¿no? Entonces, eso, lo que hay, por ejemplo, nosotros en los últimos años vimos muchas personas trans, ¿no?, que también la familia no apoya y también llevan a esta situación. Entonces, es también empoderarles un poco, ¿no?, de eso, y que se normalicen, porque ellos están acostumbrados a somos los diferentes y todas estas cosas negativas. Entonces nosotros, además, somos un proyecto educativo, pero trabajamos también con los psicólogos, con psiquiatras y tal, en conjunto, para que ellos también cambien esta visión, ¿no?, porque el mundo es muy triste, lo que dice
Julia, ¿no? De que la gente se aparta y eso, pero ellos también tienen que entender que tienen que salir de ellos una normalidad, ¿no? Porque no pueden cambiar el mundo. Es muy triste, pero entonces tenemos que darles a ellos un poco más de fuerza, de normalidad y de la necesidad de cada uno, por supuesto. Bueno, hablamos de realidades emergentes en el sinhogarismo. Antes creo que fue Julia quien nos hablaba de las personas mayores que no tienen acceso a establecimientos residenciales al uso. Esteban, ¿estáis notando también o estás observando también esta realidad de las personas mayores? Sí, generalmente, cuando antes decía que la desigualdad, la exclusión y por tanto el sinhogarismo afectaba a grupos que tradicionalmente estaban fuera del foco del riesgo social, uno de los grupos que tenía en mente son las personas mayores. Cada vez más encontramos situaciones en las que las personas mayores pues se ven abocadas a situaciones de claro riesgo. Y no siempre además son situaciones de sinhogarismo estricto, es decir, de una situación de calle o la necesidad de buscar un alojamiento de emergencia, etcétera, sino que también vemos otras formas, otras expresiones que para mí son claramente descriptivas de lo que es este proceso de expulsión de la comunidad que caracteriza el sinhogarismo. Estamos detectando, sobre todo en otros países, pero en España también se está empezando a dar situaciones en las cuales las personas mayores ingresan en un centro hospitalario, generalmente en un hospital, y los familiares luego no van a buscarlos. Esto en algunos países llega a afectar literalmente a plantas completas de algunas clínicas. Estoy pensando en Latinoamérica. Pero no pensemos que eso es algo ajeno a nosotros. También pensábamos que la situación de sinhogarismo de las mujeres o de los jóvenes era algo que ocurría en otros países y no en el nuestro, ¿no? No digo la gente que está, las personas que están ahora en el estudio, pero colectivamente, ¿vale? Como sociedad, ¿no? En España está empezando a ocurrir. Personas que son expulsadas. A veces coloquialmente se dice, no, es que quedan aparcadas. No quedan aparcadas, quedan expulsadas, literalmente, de la lógica comunitaria, de la lógica del bienestar, de la lógica de la dignidad que hemos alcanzado en nuestras sociedades. Y a las personas mayores les está empezando a ocurrir. No todas son personas mayores que envejecen en la calle, porque lamentablemente, bueno, esto lo sabéis mucho mejor vosotros y vosotras, lamentablemente la esperanza de vida en la calle se acorta radicalmente. Algunas envejecen en la calle, pero a otras les sobreviene la situación cuando ya se han jubilado, cuando han perdido la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Que también ocurre. Y esto afecta mucho a personas migrantes. Y tiene que ver con cuestiones estructurales, tiene que ver sobre todo con lo que ocurrió antes de la crisis de 2008 y las cargas que suponen las hipotecas totalmente amorales que se firmaron y que se entregaron en aquella época, ¿no? Hay personas de 78, 75, casi 80 años que todavía tienen una hipoteca y no me estoy inventando nada, lo sabéis bien. Por lo tanto, de nuevo nos encontramos con procesos estructurales de expulsión que de repente nos muestran la situación de grupos que nunca habríamos pensado que podrían estar en situación de exclusión o mucho menos en situación de sinhogarismo y para los cuales hay que dar respuestas. Generalmente estas respuestas vienen de las entidades. Lo deseable sería que estas respuestas fueran articuladas por las entidades, pero en el marco de una política pública adecuada. Y siento repetirme, pero aquí la clave es política pública. Claro. Bueno, una realidad, Julia, que nos dejabas y nos comentabas hace un momento, sobre la que habla ahora Esteban, sobre la que entiendo que hay que estar ya muy atentos también en Asturias, ¿no? Sí, yo por eso lo saco, porque creo que tenemos que pensar que hay otra
realidad más a la que hay que dar respuesta y, bueno, quiero decir, otra más. Otra más. Bueno, estrategias políticas, pero cuesta ver, entiendo, al sinhogarismo en la agenda política diaria. Bueno, que yo creo que cada vez se ve un Javier. poco más, pero sí, cuesta mucho verlo, sí, porque sigue siendo un tema que es como que el sinhogarismo es un tema que las personas de alguna manera se buscan, ¿no? Se han buscado, ¿no? Las personas que están en la calle se han buscado estar en la calle. O sea, esto a nivel social es desgraciadamente un estereotipo, un estigma que hay ahí, cosa que no es cierta. Todos y todas somos hoy vulnerables de estar en una situación de sinhogarismo. Yo sé que hay muchas personas que nos estarán escuchando que pensarán que no, ¿eh? Estas personas de las que, por ejemplo, estas personas jóvenes que llegan o las que llegan al albergue, yo creo que también pensaron que ellos no iban a ser personas sin hogar. Y sin embargo, hoy están en una situación de sinhogarismo, que no es solamente estar en la calle, a veces es estar en una vivienda que no reúne condiciones, que no es digna, o esto que comentó Julia y comenta Esteban, tan tremendo que es de las personas mayores, ¿no? Entonces, esto es muy importante, muy importante. Desde luego. Bueno, y la realidad de la mujer, otro de los casos, Esteban, que sigue subiendo encuesta tras encuesta, ¿no? Sí, sí. Sobre todo vinculado a la violencia machista, es cierto, pero no solo. Y claro, aquí pues ya se entrecruzan problemas múltiples, ¿no? Y que son preocupantes en sí mismos. Imagínate si se tocan, ¿no? Si interactúan, si generan situaciones cualitativamente diferentes. Pues las expertas, porque sobre todo son expertas en sinhogarismo y mujeres, muestran es que un porcentaje muy amplio, un porcentaje mayoritario de las situaciones de sinhogarismo en el caso de las mujeres tienen que ver con violencia, ¿vale? Y si no tienen su origen en la violencia, la experiencia de la violencia es prácticamente diaria y cotidiana en la vida de estas mujeres. La violencia no es solo violencia física, es violencia de muchos otros tipos. Por ejemplo, antes, no sé si era Julia, perdonad, comentaba la situación de las personas trans en situación de sinhogarismo. Sí, Gaby. Sí. No solo de personas trans en general, pero la situación de las mujeres trans en particular es tremenda. Es realmente preocupante. Entonces, lo que ocurre es que, si me permitís la expresión, de repente, que no es de repente, pero colectivamente sí es de repente, percibimos o nos damos cuenta que las personas en situación de sinhogarismo somos cualquiera, efectivamente. No sé si me explico, que la realidad del sinhogarismo refleja la realidad de la desigualdad en general. Entonces, lo que era fácil de prever, es decir, que cada vez hubiera más mujeres en situación de sinhogarismo, está ocurriendo. Creo que los dispositivos y las políticas públicas están mejor preparadas para atender la situación de las mujeres en situación de sinhogarismo, aunque de esto quien más sabe sois vosotros y vosotras que estáis ahí. Pero en todo caso es preocupante el crecimiento de los alojamientos y de los recursos que se dedican a la situación de las mujeres, sin duda. Claro. Bueno, estamos ya en los últimos minutos del programa. Creo que vamos a volver sobre este asunto dentro de unas cuantas semanas, ¿no? Ya en el mes de noviembre, para continuar aportando esta, entendemos, necesaria reflexión a la audiencia de esta casa de la radio y de la televisión pública en Asturias. Hoy lo dejamos aquí, pero quedamos emplazados ya para dentro de unas cuantas semanas para continuar con este tipo de conversaciones y reflexiones. Así que Julia Castro, coordinadora de programas del Albergue Covadonga, muchas gracias. Muchas gracias a ti por participar con nosotros. Concha Durán, también del Albergue Covadonga,
Muchas gracias. Gracias. Mucha suerte también. Javier Canela, muchas gracias, presidente de la Asociación Albéniz. Muchas gracias por a ti, Roberto. participar. Muchas gracias. Y también a Lucía Martínez y a Gaby Tizzi, educadoras de la Asociación Albéniz, por sumaros a la conversación. Os esperamos más veces. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo también para Esteban Sánchez, catedrático de la Complutense de Madrid, por participar una vez más con nosotros en el programa. Esteban, muchas gracias. Encantado, muchas gracias a vosotros. Suerte, Buen día. muchas gracias. Muy buen día para todos y para todas. Muchas gracias. Y hoy en esta entrevista del programa Asturias al Día vamos a hablar de del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025, que se va a celebrar durante los próximos días en Gijón. Me acompaña en el estudio Alex Zapico, director del encuentro, Pepe Fernández, presidente de Médicos del Mundo, y Luigi Carinci, que es el director de la red internacional BeLife. Con ellos tres vamos a conocer algunas de las claves de este Encuentro Internacional de Fotoperiodismo, que tiene una primera cita hoy por la tarde a las 6:30 aquí en la ciudad de Gijón. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy muy buenos bien. días. Pues muy bien, muy Muchas buenos días. gracias por compartir con nosotros toda esta información del encuentro, que pinta muy bien. Pues muchas gracias por invitarnos, ¿no? Y poder tener aquí unos minutos para poder contar el encuentro y las cosas que vamos a hacer, las diferentes actividades, ¿no? Que vamos a tener estos días, un montón de Un montón actividades. de ellas. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Muy bien, Qué muchas gusto gracias. encontrarte también en el programa y en este caso coincidiendo con lo del encuentro de fotoperiodismo, ¿no? En este caso sí que el gusto es nuestro de Médicos del Mundo de recibir este, no sé si premio regalo por parte del fotoperiodismo. Regalo De también. participar tan directamente y desde tan dentro en todo este encuentro. Luigi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias también. Eres el director además del encuentro, muchas gracias. Bueno, yo soy el director de la entidad que promueve el encuentro, Alex es el director del encuentro y encantado de estar aquí en Asturias compartiendo con médicos, con Pepe en particular y con todas las demás organizaciones este evento. Que son unas cuantas, ¿no? Las que colaboran. Muchas y además queremos que sean más. Cada vez más, por lo menos ya estamos trabajando de cara al evento 2026 para que sea un evento de toda la ciudad, de toda Asturias. Bueno, esto no es un no parar, por tanto, Alex. Es un no parar, ¿no? Nosotros y nosotras teníamos esa idea de intentar inundar la ciudad de la imagen, del fotoperiodismo, del compromiso, por qué no decirlo también, de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, deciros que va a haber 5 exposiciones que se van a poder ver durante todo este mes, pero que hoy inauguramos a las 6:30 una exposición en la que participa directamente, en todo el encuentro participa directamente Médicos del Mundo, y también con el resultado del premio de fotoperiodismo, y que va a estar en el Paseo de Begoña, ¿no? En unas lonas grandes, en unas estructuras donde la ciudad de Gijón va a poder ver esas imágenes, ¿no? Antes de meternos en el programa, quería pediros una pequeña reflexión, en torno a lo que estamos viendo en Gaza. Territorio que conoces, Alex. Lo que estamos viendo en Gaza, ¿no? Es decir, además, bueno, en el marco de ahora del encuentro también, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pues lo que estamos viendo en Gaza lo están contando los fotoperiodistas y la gente de Gaza, ¿no? Porque los periodistas internacionales no pueden acceder a la franja de Gaza. Yo eso no lo había visto en 25 años de profesión, ¿no? Es decir, que había vivido la dificultad de entrar en zonas de conflicto, pero estar cerrado absolutamente el acceso a Gaza para que no podamos contar lo que está pasando es increíble, ¿no? Yo eso nunca lo había vivido, ¿no? Y bueno, pues que ahora mismo yo creo que todos lo estamos viendo, que los periodistas y los fotoperiodistas son objetivo, y sus familias en Gaza, es decir, es un objetivo de guerra, ¿no? Cuando uno tiene esas listas de quién hay que cazar, por qué no decirlo, cazar y matar, es a los fotógrafos, fotoperiodistas y periodistas que están contando lo que está pasando en Gaza. En Gaza, que ahora mismo hay una conexión de internet cero, sobre todo en la parte de la ciudad de Gaza, y ahora mismo no sabemos lo que está pasando. Nos ponemos en lo peor, realmente, ¿no? de lo que está sucediendo. Desde luego. Pepe, ¿cómo estás observando tú toda esta situación, todo este genocidio? Bueno, pues como una expresión absolutamente cruenta, brutal, de que el derecho internacional humanitario, pues haya bastantes personajes en el mundo de hoy que no les va, porque quieren actuar con absoluta impunidad, y lo que está ocurriendo en Gaza, pues se escapa de los calificativos, y es muy difícil de que en cifras
entender lo que allí está ocurriendo en este momento. Yo recuerdo cuando al principio hablábamos de limpieza étnica, porque era, bueno, se está desplazando de forma violenta y cruenta a una población de su territorio. Pero es que no era eso, era otra cosa, porque realmente lo que se está haciendo es aplastando, destrozando sistemáticamente instalaciones sanitarias, instalaciones educativas, infraestructuras básicas para la supervivencia de la población, infraestructuras para el sostenimiento de las condiciones básicas de vida. Y es que hablamos de 1.500 personas muertas entre el personal sanitario, 250 periodistas, 450 trabajadores de Naciones Unidas, y así sucesivamente. Y claro, y la hambruna, que es lo que más ofende, yo creo, que a las miradas de la población que estamos fuera de allí, pero que nadie, yo creo que es inimaginable lo que puede ser una franja como Gaza de 40 por 20 o 30 kilómetros, un bombardeo continuo todos los días, día a día, durante prácticamente 2 años. Es impresionante, o sea, no tiene palabras, ¿no? Oye. Bueno, en línea con lo que comenta Pepe, creo que esto, más allá de ser una crisis humanitaria, una crisis de la humanidad. Y además estamos poniendo en juego todo, ¿no? También a nivel de derecho internacional. Derecho internacional es papel mojado al día de hoy. Y vemos cómo es muy difícil desde la sociedad civil, desde las organizaciones del tercer sector, de la cooperación internacional, poder intervenir de una forma más eficaz, porque claramente no hay la voluntad. Y es verdad que, bueno, nosotros tenemos incluso voluntarios en el Globo de Flotilla, pero obligar a la sociedad civil a hacer determinada acción para llamar la atención de los gobiernos internacionales significa que estamos en una profunda crisis del sistema geopolítico y político en general. Bien. Bueno, esta tarde en el encuentro se abre con la inauguración de esta exposición con el Premio de Fotografía Humanista 2025. La foto de Diego Ibarra, realmente impresionante, ya sobre el papel. Me imagino cuando se vea esta tarde, va a estar en el Paseo Begoña. ¿Cómo os planteáis este acto de la tarde? Sí, bueno, va a ser a las 6:30 la inauguración de la exposición. La estamos montando en el día de hoy. Como bien decías, la foto de Diego Ibarra es impresionante, también la de otros fotógrafos y fotógrafas que participaron en el premio, como las imágenes que ha elegido médicos del mundo. Pero a nosotros nos parecía muy importante eso, ¿no? Dejarlo en la calle, que lo veamos. Es decir, que veamos esas imágenes. Cuando Pepe decía la hambruna, yo estaba recordando el hambre que yo vi hace 25 años en Angola. Yo creo que la gente no es consciente de lo que es el hambre. Es decir, no hay nada peor que el hambre. Es terrible. Es decir, yo me acuerdo una médica de una organización que estábamos haciendo un trabajo en una zona de Angola de hambre, y estoy ahora sintiendo por el cuerpo la sensación de tocar el hambre, de verlo, de olerlo. Es algo que nunca en la vida se te va a olvidar. Es decir, eso no se olvida nunca. Y eso es lo que está pasando en la población de Gaza. Y eso es lo que nosotros también queremos contar. Y queremos que la gente lo vea. Queremos que nos encontremos con esas imágenes en la ciudad. Es decir, ahora es momento de verlas. Es decir, es momento de que todo el mundo tenga la realidad ante sus ojos, no solo de lo que pasa en Gaza, también pasa en otro montón de lugares del mundo. Desde luego. Es decir, que ahora mismo están siendo más olvidados también porque está saliendo solo los medios de comunicación un genocidio. Pero para nosotros era muy importante eso, estar en la calle, igual que también estar en otros lados. Tenemos a Manu Bravo con una exposición en el Barjola magnífica, impresionante, que la inauguración hubo muchísima gente y fue un éxito. Hay 5 exposiciones. Hay 5 exposiciones. Sí, vale. Que es uno de los pilares fundamentales del encuentro, ¿no? Además de la que se inaugura esta tarde, la de Manu Bravo, y otras 3 más, ¿no? Así es, está Fernando de Silva con Rostros de Papúa en el Dindorra, está la Nuesa Sidra de Sur de Margaride, fotógrafo conocido, muy conocido en Asturias, con un trabajo espectacular, y que está en la Escuela de Hostelería, donde vamos a tener la mayoría de las jornadas, con una exposición grande también en el patio, que bueno, van a poder ver todos los alumnos y también se va a poder visitar, o Pao de Matías Gómez sobre el pan, ¿no? Y que se va a poder ver en la Biblioteca Jovellanos. Vamos, que hay varias exposiciones. Bien. Bueno, Pepe, la exposición que se inaugura esta tarde
formáis parte, vosotros sois los que convocáis este concurso, ¿no?, de Luis Baltueña, en homenaje a Luis Baltueña. ¿Qué te ha parecido la exposición de este año? ¿Cómo es? Este año, vamos a ver, bueno, en principio, esto empezó siendo como una especie de memoria, de mantener la memoria por 4 cooperantes que murieron en otro genocidio en Ruanda a principios del 97, más una más que había sido asesinada en Bosnia. Pero siempre lo hemos visto también como un espacio que se ha ido haciendo más del fotoperiodismo incluso que de médicos del mundo. Entonces, ¿por qué le damos esta importancia, esta relevancia a este premio? Pues lógicamente nos parece que el fotoperiodismo es, en primer lugar, es el registro gráfico de la historia contemporánea. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Y además es una forma, lo comentábamos también, necesariamente honesta de ejercer el periodismo, porque aquí no hay filtro. La fotografía es la fotografía, o sea que es testimonio, es técnica, es calidad y es incluso arte. Para médicos del mundo lo vemos también como una exposición que se marca dentro de esto, de lo que es el arte. Y reivindicación también, el fotoperiodismo. Y lo es, quiéralo o no, el propio fotoperiodismo, que yo sé que lo quiere, pero esto es así. Este año el ganador del premio ha sido Mahmoud Issa. Es un fotoperiodista palestino. Y cuando hablo aquí de testimonio, en este caso es testimonio que es casi un acto de heroicidad también, pero de compromiso con su pueblo, lo que han expresado periodistas y fotoperiodistas en terreno, y ya hemos visto cómo pagan con su vida también el ejercicio de la profesión. Aparte de pues bueno, las fotografías, como todas las fotografías, son de altísima calidad y reflejan tanto una realidad, la de ahora, como lo que está ocurriendo en Gaza, y lo reflejan de una forma tanto profesional como también artística. Después hay otros 3 trabajos que han sido premiados. Uno es de Daniel Ochoa de Olza, es un fotoperiodista de aquí, afincado en México, pero es un trabajo que es espectacular porque está hecho sobre el muro que están tendiendo todos los gobiernos de Estados Unidos a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos y México. Yo diría, es un trabajo espectacular y bello, ¿no?, porque las fotografías son espectaculares, pero a la vez es un trabajo que es surrealista por lo que refleja. O sea, el muro en el medio del desierto, el muro entrando en el mar, el muro dividiendo justamente con un cementerio. Es decir, son unas fotografías que son muy expresivas de lo que es el surrealismo y lo imposible que quieren de hacer muros donde no se pueden poner puertas al campo, ¿no? Y luego hay otros 2 trabajos, uno desde un fotógrafo portugués, Mario Cruz, que yo creo que nos pone ahí ante lo que es el elemento esencial de la crisis de la vivienda que estamos llamando ahora mismo. Es la crisis de la vivienda cuando afecta de una forma cruel a las vidas de las personas. Y hay ejemplos en este trabajo podemos hablar de la gentrificación de las ciudades, la expresión en Lisboa, que es especialmente significativa, pero es nuestro mundo aquí, nuestro mundo de hoy, reflejado en unas fotografías cargadas de realismo, ¿no? A veces a mí me recuerdan también a cuando hablamos del realismo italiano en el cine, pues estas fotos son especialmente realistas. Y luego hay otro trabajo, y perdón, que uno de Santiago Mesa, que a mí lo que me ha traído este trabajo es realista, pero está cargado de poesía, porque realmente cuando dicen la poesía está en la mirada, en este caso refleja el desencanto, el abandono, el escepticismo, la tristeza profunda de personas, de comunidades indígenas en Colombia, que están sumidas en una situación de crisis permanente desde el punto de vista humano. Este es un trabajo de Santiago Mesa, un fotoperiodista joven, pero que son trabajos realmente espectaculares y que en su conjunto, este año, a mí me parece que el premio reúne una exposición que podemos decir redonda, porque ataca o entra en escenarios muy diferentes, pero que no dejan de ser lo que son las expresiones de los fenómenos que hoy más están afectando a cantidades cada vez mayores de la población mundial. Bien, bueno, encuentro que se va a desarrollar a partir de mañana, días 1, 2 y 3,
¿Sobre qué pilares, Luigi y Alex? Porque hay encuentros abiertos al público, hay mesas redondas abiertas al público, algunas muy recomendables, bueno, algunas no, todas, pero también hay trabajos por la mañana, hay encuentros por la mañana, ya para la gente que se apunta a participar en el encuentro, ¿no? Sí, hemos recuperado varias cosas, ¿no?, de lo que hacíamos del encuentro de fotoperiodismo de Gijón hace años, que de ahí salimos, ¿no? Salimos de ese encuentro de fotoperiodismo. ¿Nos llevas a finales de los 90? A finales de los 90. Primeros 2000. Sí, primeros 2000. Ha pasado el tiempo, ¿eh? Ha pasado un poco de tiempo. Hace poco tiempo, vamos, casi nada, a la vuelta de la esquina. Pero bueno, tenemos que decir que hay un curso de fotoperiodismo, ¿no? Es decir, que tenemos 40 y pico alumnos y que va a ser durante 3 días en la escuela de Gijón, en el Ateneo Obrero de Gijón, que ya están todas las plazas llenas, que hemos recuperado también las charlas por la mañana, pero que hemos incluido este año también cine en las aulas. Es decir, vamos a tener Un día perfecto de Fernando León de Aranoa, vamos a tener Mediterráneo, además Fernando va a estar aquí en el encuentro en Gijón, va a estar Mediterráneo también en las aulas con Óscar Cans, que también va a estar en el encuentro y va a poder participar en algunas de las actividades, y luego algunas también charlas más internas, en este caso para los alumnos de la Escuela de Hostelería, ¿no?, como el mundo de la sidra, la matanza en los pueblos, es decir, la matanza del gocho en los pueblos, de cómo se hace antiguamente de cómo se hacía, o incluso algunas charlas sobre la fotografía de viajes, que también nos parece importante contar lo que hay a través de la fotografía de viajes, que también, bueno, pues hay una salida ahí también para la gente que está estudiando turismo en Gijón. Para nosotros es importante llevar no solo el encuentro, es muy importante que el encuentro y la realidad, de lo que hablaba Pepe, lo que hablaba Luigi, esté en la calle, pero también en las aulas con los estudiantes, es decir, poder sacarlo de ahí para, bueno, pues que todo esto tenga un después también, ¿no? Claro. Sí, para nosotros como organización también un poco el reflejo de lo que hacemos a diario sobre la educación no formal. Para nosotros coincidimos en esa visión con Pepe, con Médicos del Mundo, sobre fotoperiodismo, pero en general sobre lo que es la narrativa, ¿no? El audiovisual, el poder como herramienta, ¿no?, de transmitir, de compartir valores, fines, objetivos, y un poco eso es reflejo también que hemos querido plasmar en el programa del evento. No solo mesas, pero también intercambio, donde incluso el alumnado de los institutos puedan conocer de primera mano el trabajo del fotoperiodismo, pero lo que el fotoperiodismo, el valor profundo del fotoperiodismo. Pepe estaba hablando de los premios Luis Baltueña, que para nosotros es un honor poder compartir una exposición con los premios Luis Baltueña. Incluso compartimos uno de los premios especiales, de la mención especial en el premio del encuentro, con uno de los fotoperiodistas de la Luis Baltueña. Pero esa narrativa del fotoperiodismo lo que queremos, ¿no?, compartir, más allá incluso del fotoperiodismo. Por eso no puedo dejar de mencionar además también a las demás organizaciones que están colaborando en el encuentro y participan también en el programa, como Reporteros Sin Fronteras. El trabajo que hace Reportero para fotoperiodismo, pero también para la organización que estamos alrededor del fotoperiodismo, es esencial, porque son puentes y nosotros queremos seguir construyendo puentes. Pero también la Fundación de Finanza Ética y la organización, las instituciones públicas como la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, la Agenda 2030, que han participado además en el jurado del premio, como Manu Bravo, que ha presidido el jurado. Y este programa creo que es un buen comienzo para, como primera edición de esa nueva edición del Encuentro de Fotoperiodismo, para poder construir ese puente y también poder reflejar el trabajo del fotoperiodismo en la realidad diaria de la gente del territorio de Asturias y de España. Porque, Alex, había ganas de un encuentro, de que volviese un encuentro internacional de fotoperiodismo a Asturias, ¿no?, y en concreto a Gijón. Hay muy buen sabor de boca de la etapa anterior, ¿no? Había ganas y la realidad es que, bueno, pues nos han llamado mucha gente para participar, que claro, este año ya no era posible, tendrá que ser cara, como decía Luigi, a la organización del año que viene. La prueba está en lo que os decía del curso de fotoperiodismo, que se ha llenado súper rápido y, vamos, las plazas se han agotado muy rápido, se ha quedado incluso pequeño, podríamos decir, porque hay mucha gente que se quiere apuntar, y luego las exposiciones, ¿no?, que hay, y todo lo que va a haber y todas las actividades que hay, por lo cual claro que había ganas, ¿no? Y además el encuentro de fotoperiodismo, como os decía, tenía que encontrar un sitio propio donde pudiera crecer, donde pudiera llegar más gente, donde pudiéramos llegar también a más gente, ¿no? Y sobre todo impregnarse en las ciudades, ¿no? Es
Es decir, poder estar en las calles, es decir, que la gente pueda compartir durante unos días con los fotoperiodistas, en este caso también con los cineastas que participan con sus películas, casi siempre o siempre basadas con temas de derechos humanos, es decir, con las ONGs, con las organizaciones, en los encuentros. Hay una mesa redonda que organiza médicos del mundo muy, muy interesante sobre la cooperación al desarrollo, es decir, poder impregnarnos, ¿no?, en la ciudad. Claro que voy a ganar. Claro, donde va a participar, si no me equivoco, además, Mohamed Safa, al que solemos llamar de vez en cuando en el programa, porque bueno, pues nos da su visión de lo que está ocurriendo. Mohamed Safa, junto con Lorena Gamito, Mónica Prieto y tú mismo, ¿no, Pepe? Sí, bueno, la mesa, en primer lugar, qué facilidad organizar la mesa en el marco de este encuentro. O sea, nos han dicho: sois médicos del mundo, tenéis la capacidad para organizar la mesa. Claro, hemos pensado inmediatamente en cómo todo este proceso del achique del espacio humanitario, tanto para la información como para la asistencia humanitaria propiamente dicha, se ha venido produciendo a lo largo de años, pero se ha expresado ahora con una brutalidad especial, ¿no? Entonces, inmediatamente, claro, una organización humanitaria como Médicos del Mundo, Mónica García Prieto, que refleja perfectamente lo que es el periodismo comprometido, con riesgo y además habiendo sufrido incluso pues las consecuencias del ejercicio. En esta ocasión no podía estar al margen la UNRWA. O sea, hemos tenido una acogida por parte de UNRWA, que lo tengo que decir aquí, especialmente cariñosa y de total disposición. Su directora general está en Jordania, pero viene la directora de Acción Humanitaria, Lorena, que va a ser también, va a dar un testimonio, yo creo que importantísimo con esto. Y no queríamos dejar de contar, por supuesto, con una voz palestina. Mohamed Safa, conocido, activista, escritor, médico afincado en España, pero que entiende y defiende y lleva muchísimos años trabajando por la causa palestina aquí en España. Muy vinculado a Asturias, además. Sí. Bueno, tenéis una proyección Hoy martes en el Toma 3 en Gijón. Vamos a proyectar las imágenes de Médicos del Mundo, de la exposición, de las diferentes exposiciones que van a estar durante el encuentro, y también los finalistas y el ganador del premio de fotoperiodismo 2025 humanista de Gijón. También las vamos a proyectar hoy a las 8:30 en el Toma 3. Es una buena excusa, yo creo, para ir a tomarse algo al Toma 3, poder ver la proyección y poder compartir también, ¿no? Y a las 6:30 la inauguración. Paseando por Begoña y luego ir hasta el Toma 3, ¿no? Pues sí. A encontrarse con esa exposición en el Begoña, y uno incluso puede parar en el Dindurra, tomarse un cafetito y ver la otra exposición, ir bajando la calle, puede bajar la calle e ir a la Biblioteca Jovellanos y también ver una exposición y avanzar incluso hasta el Barjola, ¿no? Vais a despedir con un concierto el viernes 3 de Julia Sariego, gijonesa, que además está sacando singles continuamente. Sí. Así es, vamos a tener ese fin de evento, ¿no? Después de la entrega de los premios en la Escuela de Hostelería, en el que podemos también compartir, porque también el encuentro lo que quiere es que la gente comparta, es decir, que podamos hablar con los fotoperiodistas, con los cineastas, como decía al principio, es decir, poder tener un lugar de encuentro entre la sociedad. Por eso es ese café Dindurra, café concierto al final del encuentro. Vale, hay algunas cosas que me parece que son muy interesantes, que estoy seguro que a Pepe le gustan también mucho, porque vais a hacer un acto con la Asociación de Fotoperiodistas Asturianos sobre el archivo COVID, una iniciativa que llega de la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Así es una iniciativa de la Universidad de Alcalá de Henares con muchos fotoperiodistas de todo el país, donde se creó un archivo y va a ser la presentación de ese archivo. También vamos a poder ver las imágenes que tomaron los fotoperiodistas durante esos días o durante esos tiempos, esos meses que afectó al COVID en España, ¿no? Imágenes, muchas de ellas, duras, como todos pudimos ver en la televisión, pero que es importante que eso quede también como recuerdo, ¿no? Sí, desde luego, una iniciativa muy, muy potente esta del archivo COVID, Pepe. Desde luego. A mí me parece que puede representar lo que pudo haber sido mucho mejor si la organización sanitaria, voy a decirlo así, en términos generales, hubiera estado a la altura de lo que estaba pasando en el mundo y en particular en España y en particular en las instituciones sanitarias de Asturias. Yo creo que la entrada de profesionales con un enfoque de derechos humanos, con una calidad técnica, con una sensibilidad tan alta,
tenía que haber sido más extendida, más expandida, más intensa en todo aquel tiempo, para dejar, lo que decía yo al principio, el registro documental de la historia contemporánea. Y ha pasado algo muy gordo con el COVID, ha sido una emergencia muy prolongada en el tiempo, y ojalá que hubiéramos podido tener todavía mucho más en cuanto a testimonio gráfico hecho con profesionalidad y con sensibilidad de lo que ocurrió en aquel tiempo. Cowboys en el infierno. ¿Qué es eso, Alex? Cowboys en el infierno, ¿no? Es decir, se va a presentar el libro en la Universidad de Oviedo con el rector, con Pampliega y Manu Bravo y Luigi Carinzi, que va a estar en esa presentación en la Universidad de Oviedo. La Universidad de Oviedo juega un papel muy importante también en el encuentro. Queríamos recuperar a la universidad apoyando esos cursos de fotoperiodismo y también llevando la presentación de libros a la universidad, al alumnado, ¿no? Y allí va a estar, creo, si no creo recordar, el 1 de octubre va a estar presentando. Sí. Interesante, ¿no, Luigi? Bueno, es también, ¿no?, el reflejo de esa parte del fotoperiodismo que va más allá, ¿no?, del conflicto, también contar lo que hay detrás de todo eso, de lo que es el trayecto del fotoperiodista para llegar al lugar, para poder compartir la historia con el público y luego la vuelta, que también es fundamental. Estábamos hablando ahora, antes de entrar con Pepe, el trabajo de fotoperiodismo cuando va a preparar, ¿no?, su serie para una exposición, que el momento duro no es recoger la foto, es el momento que se trabaja la foto, el después, ¿no?, analizar, poder discernir qué quiero contar, dónde quiero poner el foco, ¿no? Y creo que también todo el resto de la programación, un poco eso también. Las exposiciones no son solo conflicto, es vida diaria, es COVID, es memoria, es lo compartido antes, durante, después, ¿no? Y un poco eso es memoria colectiva y construir, ¿no?, también una conciencia que sea colectiva, que esté basada sobre también la celebración de la vida, que es tan fundamental también en un momento tan duro como lo que estamos viviendo en Palestina. Desde luego. Bueno, una mención ya sobre las mesas. El viernes, el día 3, 7:30 de la tarde, con Manu Bravo, con Ricardo García, con Alfonso Bauluz de Reporteros Sin Fronteras, Ariadna Creus, fotógrafa, Kayed Hamad, presentado por María Luengo. Creo que estaba también Patricia Simón, va a estar en otro de, Patricia Simón va a estar en otro de los actos, en la del cine. Bueno, ¿cómo habéis juntado a toda esta gente? ¿Ha sido fácil? Bueno, es decir, no sé si ha sido fácil. Es verdad que todos han puesto mucha predisposición para estar, y muchos de los que no están, que en un momento dado, por ejemplo, hay gente que se está yendo a Siria ahora o que está en otros lados y no ha podido asistir. Es verdad que, bueno, pues vas llamando a la gente que crees que está comprometida con el fotoperiodismo, que está comprometida con los derechos humanos. A veces va de mano nuestra, a veces va de mano de alguna de las organizaciones que está apoyando. Es decir, yo creo que entre todos y todas estamos montando este arca, ¿no? Es decir, en el que podamos construir un espacio común, ¿no? Pero hay que atar las agendas. Es decir, Óscar Cans también tiene su agenda muy difícil también. Fernando León estaba hace unos días en el Festival de Cine de San Sebastián y va a estar viajando aquí en nada. Es decir, Lola Salvador, guionista muy conocida en España por El crimen de Cuenca y por un montón de trabajos, también, bueno, pues se ha puesto a disposición desde el minuto 1 y está viajando hoy ya a Gijón. Es decir, que, bueno, ha habido mucha disposición por parte de la gente que hemos contactado. Bueno, pues así da gusto, Pepe, ¿no? Totalmente, pues claro que sí. Yo creo que esta especie de complementariedad y de espacio compartido, común, entre fotoperiodismo y la acción humanitaria, bueno, es que viene por natural, es lógico. Otra cosa es el habernos considerado, tenido en cuenta y de una forma tan abierta, tan flexible y tan fácil para poder hacer desde dentro, construir desde dentro esta expresión que se quiere vaya a la sociedad y que sirva también, pues fijar vínculos en el propio fotoperiodismo, entre periodismo y acción humanitaria, que creo que en el momento actual es el tópico de las frases de siempre, más necesaria que nunca. Yo creo que nunca ha estado en tanto riesgo como ahora, probablemente, por lo menos en muchas décadas atrás, y que hay que reivindicarlo. No hay otra. Desde luego. Bueno, lo dejamos aquí. Las actividades de este Encuentro Internacional de Fotoperiodismo en Asturias comienzan esta tarde. Luego atentos a los días 1, 2 y 3 de octubre con un amplio programa.
exposiciones, conciertos, otra serie de actividades de las que podemos disfrutar, pues gracias entre otras personas a Luigi y a Alex. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias también Gracias. por ya Gracias confirmar a que el año vosotros. que viene Eso es. va a haber más. Y también muchas gracias, Pepe, por sumarte a la conversación y por el trabajo que hacéis, lógicamente. Muchas gracias. Pues no se merecen las gracias. Yo sí quiero agradecer a la organización del encuentro, pues esto, todas las facilidades y todo el humanitarismo que realmente hay detrás de todo esto, porque es así. Muy bien, pues muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Y hoy vamos a cerrar el programa charlando con Chino el Indio, con Luis Muñoz Corral, alma mater de Mota Blues. Muy buenas, Roberto, un lujo verte después de tanto tiempo. ¿Qué tal? Me encanta estar aquí contigo. Sí, hace tiempo ya, ¿no? Sí. Desde el primer disco vuestro. Sí, descarado, 13 años ahora mismo. 13 años ya. Sí, como estar toda la primaria, la secundaria y primero carrera. Ya. Vale. 13 años de Mota Blues con 4 discos, porque vamos a hablar de Motaland, que es vuestro último disco, ¿no? El disco en sí es Fumetamorfosis. Motaland es festival donde la se fiesta presentó. en la que lo presentamos, vale. Eso es. Fumetamorfosis. Cuarto disco, ¿no? Cuarto disco. En eso estoy acertado, vale. Que me liaba con lo del Motaland, que fue un festivalín que preparasteis, una fiesta que preparasteis este fin de semana pasado. Eso es. Para presentar como merece el disco en condiciones, ¿no? Sí. Digamos que en Mota Blues estamos muy hartos con el fenómeno, con el modelo de festival que hay ahora mismo funcionando constantemente, que bueno, pues yo siempre entendí el rock como un arma de rebeldía y de libertad, y ahora mismo pues cuando llegas a un festival de rock lo que menos te encuentras es eso, es como un capitalismo totalmente asalvajado. Te meten 100 y pico pavos por la entrada, te pretenden vender camisetas a 40, 50 pavos, la cerveza vale 12 pavos igual el cachi. Entonces, claro, tío, ¿cómo se van a acercar los chavales jóvenes a estos, no? Entonces, pues se está convirtiendo como en un rollo de superdinosaurios o de que casi ahorras todo el año para ir a ver a un grupo que te mole. Entonces, desde Mota, pues pretendemos exportar el modelo totalmente contrario. Yo con 12 añinos, muy jovencín, vi el documental de Woodstock y sigo ahí atascado a mucha honra, o sea, que piense que ni maduré, ni evolucioné, ni nada, digamos que me la pela totalmente. Y bueno, pues opto por... ¿Viste el bueno, no? Claro, porque el Malu Woodstock, también. Porque el Malu, vamos a ver, la liaron parda estos de Woodstock, ¿no? Qué guay, tío. Sí, Michael Lang fue siempre referente de que mi generación había crecido con los Backstreet Boys, Spice Girls, no sé qué, y yo ya iba por otra línea. Pero de ver de repente un documental en el que ves a muchísima gente que está tratando de hacer historia, tratando de hacer una manifestación contra la guerra en lugar de tratar de hacerse ricos, que es como lo único que nos venden ahora constantemente, ¿no? Bueno, el caso es que fuisteis a Belmonte de Miranda. Eso es. Eso quiere decir que pensáis también en otra parte importante de la población, ¿no? No claro. En la ciudad, digamos, en las ciudades, sino que vais a Belmonte y montasteis allí vuestro pequeño Woodstock, ¿no? Sí. En 2018 montamos el primero, luego a lo largo de estos años hicimos otras fiestas que las hacíamos para la zona de Nava, y básicamente esto funciona un poco, la gente no está pagando por la entrada del festival, sino que es como un crowdfunding ahí en el momento, en el que lo que hacen es colaborar con nosotros para llevar a cabo la filmación de esa historia, ¿no? Entonces, pues bueno, hubo una serie de... En total éramos 30 personas colaborando, currando, a los que lo que más nos mola es pues ver el ambiente de gente que se genera, el que todo el mundo está a gusto, que todo el mundo puede hacer un poco lo que le da la gana y generas un espacio de libertad donde la música es como lo principal, pero el buen rollo es tan principal casi como la música. Desde luego, está claro. Bueno, y en ese marco, Fumetamorfosis. Fumetamorfosis, ahí estamos. Pues un disco distinto también a lo que se está haciendo ahora mismo, porque parece que todo Dios te... Bueno, como ya sé que no me estoy haciendo rico con esto, pues al final hago lo que me da la gana. Vale. Entonces... Buena decisión, ¿no? Descarado, También, ¿no? tío. Entonces, pues es un disco que son 59 minutos del tirón de música, donde hay 16 canciones seguidas, empalmadas unas con otras.
y donde colaboramos pues más de 15 músicos. Ahora mismo no sabría decirte exactamente el número, pero desde Pablo Canalís, que soy muy fan de él, Pablo García de Warcry, Juanjo Díaz, el percusionista de Rodrigo Cuevas ahora mismo, Nel de Purnea, que me parece un musicazo que te cagas y muy buen amigo, Rubén Alba, el gaitero que le dieron lo de la masa mejor disco de fuera el año pasado, un montón de peña que claro, cuando andas con todo el tema de la defensa del mundo canábico, etcétera, es como que la gente no te toma en serio, ¿no? Entonces pues sí que mola juntar a un equipo muy profesional para tratar de demostrar que se pueden hacer curros serios y potentes, aunque tengas una ideología pasota o antisistema. Bien. Vaya montón de monte. Vaya montón de monte. Y uno de los temas, ¿no? Descarado. Suena así. Vaya montón de monte, 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 monte. Vaya montón de monte, uno de los temas de Fumetamorfosis, muy en la línea de Mota Blues, ¿no? Sí, lo que hacemos es como ir potenciando cada vez más lo que nos va pidiendo el cuerpo desde que empezamos. Entonces fue subiendo como el grado de bucles y de surrealismo y de crítica y de todo. Fue como ir potenciando todas las roscas que tenía el grupo, ir poniéndolas todas al 10. Vale. vi ¿cuántas? 59 minutos decías. Eso es. 16 canciones. 16 canciones. 16 canciones. Son un montón, ¿eh? Sí, fueron unos años de curro. Para mí Mota siempre lo considero como mi hija, digo, y realmente me mola poner todo el día con la cabeza en ello. O sea, en casa con Leti, 25 horas al día estoy hablando de Mota, o de tengo que hacer esto, y para mí siempre, cada disco que saco me mola ir como progresando, y esto ahora mismo yo estoy encantado con ello, tío, de haber cerrado este curro y haberlo hecho tan guay. Vale, creo que además que hay... ¿Cuánto tiempo pasó del tercero a...? 6 años. 6 años. 6 años. Vale, sí. Hubo una cuarentena por el medio, hubo un mogollón de cambios de formación. Ahora mismo el grupo funciona, por ejemplo, como una cooperativa. Somos un montón de músicos, donde hay un trío base, que somos Cristian Ramos, Alex Petu y yo. Pero luego tengo un grupo de músicos que responden por nosotros siempre. Entonces en la sombra siempre está también Tony Tamargo, que está actualmente con Ilegales, o con Carlos Ares, Leti para hacer los coros, para ayudarme con todo el tema de imagen y de vídeo, etcétera. Entonces, claro, todo esto fue cociéndose en estos 6 años, y es como cuando haces una fabada en una cocina de carbón despacín. Vale. Chup, 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 y sale mejor luego. Sí, sale mejor y sabe mucho mejor, Descarado. ¿no? Desde luego que sí. Por cierto, con Jorge, ¿tienes contacto con Jorge Ilegal, no? Sí. ¿Qué tal? Bien. Esperemos que se recupere pronto, que se ponga muy bien, que es un tío muy fuerte y seguro que puede con todo lo que le está poniendo en la vida. Tuviste tu momento con él en la Casa del Misterio, ¿no? Eso es, cuando grabamos el segundo disco, M. Sí. La verdad que nos trató de lujo. O sea, yo aprendí un montón sobre sonido, sobre guitarra, sobre actitud, sobre todo, tíos. Sobre cómo funciona un animal de rock and roll, hostia. Cuidado. Pues esas son palabras mayores, ¿eh? Descarado. Chino, 6 años pasaron del tercero a Fumetamorfosis, que es vuestro último disco. Y aunque hay, al menos en las canciones que yo escuché, que no escuché todo, pero sí alguna, hay mucho de Mota. Hay mucho de blues y hay mucho de lo que veníais haciendo. Pero vi un vídeo que me alucinó también, que me flipó, en una pista de skate, sí, donde te lanzas prácticamente a rapear ahí. Sí, me mola mogollón el patín, me mola mogollón el graffiti, me mola mogollón la calle realmente. Son mundos, tío, que parece que están separados del rock.
Y yo creo que no, porque, joder, la primera peña que andaba en patín pues era la peña de Black Sabbath y de toda esta movida de los 70 californianos y mola volver a eso y además hacer un poco de tribu que sí que hoy en día se ve a la derecha súper unida, ¿no? Y a todos los neofascistas estos que están tan de moda ahí en grupo, pues también mola mostrar nuestro grupo, ¿sabes? Para que, oye, vosotros sois grupo, pero nosotros también, cuidado, sin más. Vale. ¿Escuchamos otro fragmento? Perfecto. Por ejemplo, de 33.510. Lo veo. Está genial. Las mayorías siempre fueron idiotas. Que les den por el culo. Ellos van al bombastic, yo al bolo de mis colegas en un zulo. Las mayorías siempre fueron idiotas. Que les den por el culo. Ellos beben Coca-Cola, yo me voy a hacer un zumo. Un poco de gospel también, ¿no? Sí, un espiritual. Un espiritual chino. Con bastante carga. Porque, Sí, bueno, a estas alturas dices lo que piensas y piensas lo que dices. Sí, es que me resulta brutal, por ejemplo, a veces estar dando charlas en institutos sobre la historia de la música y tal, preguntar a los chavales cuál creen que es que fue el primer festival de la historia y que te respondan el Bombastic. O sea, me parte el alma lo primero y luego cuando pregunto quién toca a gente que pregunto quién va, levantan la mano y digo, ¿y quién toca? Y no me saben decir nombres muchas veces, joder. ¿Qué cultura musical es esa? O sea, que vas a los institutos a dar... Bueno, eres profe de guitarra, ¿no? Eso, soy autónomo, soy profe de guitarra de lunes a viernes. Me encanta lo que hago un poco por colaborar en eso también, en enseñarles a la peña pues quién es Jimi Hendrix o quién es Janis o quién es... Me parece guay, un poco de patrimonio también. Y luego, bueno, pues ir a los institutos de vez en cuando hay jornadas culturales o historias de estas y contarles un poquitín la historia de la música, que el blues pues no es tan diferente a cuando ellos están rebotados. De Robert Johnson para acá. Claro. Sí, porque como el otro ya lo hacen en el conservatorio, que no llegan nunca a Robert Johnson. Vale. Dar continuidad, ¿no? Descarado. Muy bien. Al cruce de caminos. ¿Qué planes tenéis con Fumetamorfosis? Lo hablábamos antes, lo presentasteis en esta fiesta en Belmonte, pero por delante tenéis previsto más conciertos. ¿Qué planes tenéis en definitiva? Estamos haciendo sobre todo conciertos fuera de Asturias, tratando de exportar el grupo. El grupo funciona. En 15 días nos vamos a Madrid, estuvimos por León, por Ponferrada en un festival de Doom. Tenemos otra fiesta importante dentro de poco de cierre, algunas públicas, otras más privadas. Cuando es más privadas es más libertad. Pero eso, el grupo funciona. Estuvimos el año pasado para Galicia, para País Vasco, Bien, entonces mi objetivo, más que tener al grupo quemado haciendo bares donde la gente quiere seguir escuchando, me asoma a la ventana, eres la chica de ayer, pues prefiero ir a, qué sé yo, estuvimos por ejemplo en Vitoria, en el barrio Ocupa más grande de España, en el Recaleor, en sitios donde se nos recibe guay y vamos, que en 15 días tenemos en Madrid a todos los grafiteros allí metidos dándolo todo. Vale, o sea que vais a presentar allí en concierto y luego lo que pinte por aquí. Eso que es, os también, mole. que nos mole, sí, que lo nos que mole. pinte que os mole. Porque realmente como sí que doy unas buenas peroratas, tanto políticas como canábicas, pues no en todos los sitios tampoco se pretende meter este tipo de proyecto. Entonces casi abogo más por hacer fiestas con todo el mimo. Pues mira, para el Motaland hicimos desde cogollos de más de 2,5 metros de poliuretano. Vi una foto, sí. Me mandaste una foto, ¿no? Además, Eso es. Cuidamos mogollón toda la escenografía, un montón de atrapasueños, reciclando los aros de los toneles que estaban para tirar en un bar de la Pola y trenzándolos por dentro. La máquina de humo que llevamos es como un canuto gigante. Llegamos a disparar una vez en un concierto 32.500 papeles de liar al aire con un cañón que habíamos fabricado nosotros, es decir... bueno, nos curramos una movida rollo Monty Python, tío. Abiertos claramente a la legalización. Eso es, creo que 240 millones de personas se reconozcan fumadores de cannabis en el mundo, pues es un dato
que el 43% de la población española reconozca haber fumado es un dato. Que se hayan recaudado 500 millones de euros mediante el sistema legal el año pasado es un dato, y que mediante el sistema ilegal se hayan recaudado 2.100 millones de euros también es un dato. Entonces, sin más, datos. Vale. Datos para reflexionar, Es. quien quiera. Muy bien, bueno, vamos a escuchar, porque estamos ya a punto de llegar al final del programa, vamos a escuchar otra de las canciones, en este caso es Nikotakun, pero pendientes de que vuelvas otra vez para seguir hablando de música y de este disco, donde hay otras 13 canciones, ¿no? Descarado, que te queremos mucho, Roberto, tío, que te queremos mucho. Gracias por dejarnos ser altavoz, tío. Gracias, desde luego, para eso estamos, entre otras cosas. Chino, un placer tenerte con nosotros, mucha suerte con Fumetamorfosis, cuarto disco de Mota Blues. Un placer escucharte y charlar contigo. Muchas gracias. Mil gracias, amigo. Nos quedamos con Nikotakun. Canción que aprovechamos también para despedir el Asturias al día de hoy. Un placer, les esperamos, muchas gracias por estar ahí. Mañana les esperamos de nuevo. Feliz día, gracias. Nos perdimos todos. Nikotakun, nicotina, tabaco, Nikotakun, nicotina, tabaco.